Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos dar la bienvenida a los primeros invitados de la revista de opinión Democracia, y para hablar de un tema que se debate en la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de esta Asamblea Nacional. Y se ha cuestionado que el contenido de este proyecto de ley orgánica denominado para la promoción y protección y defensa de los derechos de los animales no humanos. Cierto es que esto deviene de una distorsión de esta Constitución de la República vigente desde octubre del 2008, en donde en el Ecuador hoy se enarbolan derechos y obligaciones y responsabilidades, como dice también la Constitución. Nada hablamos de eso. Pero en el tema de los animales, quiero dar la bienvenida a nuestros primeros invitados para hablar de este tema. El ingeniero Diego Vivero, director de la Confederación de Restaurantes del Ecuador, y también está invitado el consultor y analista agropecuario, ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre. ¿Qué significado tiene este proyecto que de alguna manera genera en este país donde se ha polarizado todo? Se defienden ahora los derechos con el argumento de que esto está consagrado en la Constitución. Ingeniero Vivero, muy buen día. Miguel, muy buenos días y muchísimas gracias. En realidad, hubiera sido mucho más rico estar hablando de otros temas mucho más importantes para un sector tan golpeado como en los últimos años ha sido el sector restaurantero, pero ahí nos tiene hablando de estos temas que de alguna forma sentimos que distraen la atención de la Asamblea Nacional en este caso, cuando nosotros en realidad esperábamos otros temas de qué conversar y de qué dialogar. ¿Cómo afecta este proyecto, para ser realistas, en el tratamiento de los derechos de los animales? Bueno, usted entenderá que desde hace mucho tiempo nosotros venimos bregando contra nuevas tendencias, contra nuevos gustos, nuevas preferencias de nuevas generaciones que en muchos casos creo que, o parecería que piensan que el mundo, el planeta, el ser humano nació con estas generaciones y desconocen la actividad que nosotros en el campo de la restauración o de los restaurantes hacemos. Nuestra labor desde hace mucho tiempo acá ya no es solo alimentar a la gente, es hacerle vivir experiencias. La gastronomía a nivel mundial es ya parte bastante activa y protagonista de lo que es el turismo, y la gente ya no viaja solo a conocer diferentes destinos atractivos y por ahí comer, realmente viaja en muchos casos incluso para disfrutar de la comida. Y la exhibición, que es quizás el punto más neurálgico que estorba o que molesta a mucha gente, bueno, alguna gente en realidad, es parte de la experiencia que la gente ahora bien vive en cada destino al que va. Entonces, sí afecta de una u otra forma en un sector que estamos tratando de buscar nichos de mercado por donde entrar, de competir con los de afuera, no entre de nosotros. Sí afecta el hecho que hayan restricciones alimenticias, si se quiere llamar así, o de experiencia dentro de nuestro sector. Y confiamos que esto no pase más allá de ser un intento, que eso sí, de alguna forma sí deja resquebrajada la imagen de lo que es la cocina y de lo que son incluso costumbres ancestrales que vienen desde hace miles de años atrás, en los cuales la proteína animal siempre ha sido respetada, pero también ha sido parte de la alimentación de muchos animales, incluso de los animales humanos, como ahora nos están tratando en esta ley. Bienvenido al ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, hombre vinculado al agro. Fue presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, consultor y analista agropecuario. A ver, de su experiencia y revisando este proyecto de ley orgánica para la promoción, protección y defensa de los derechos de los animales no humanos, se ha reivindicado que los animales hoy están protegidos hasta por la Constitución, y ahora se quiere poner. ¿Cómo afectaría de aprobarse un proyecto de esta magnitud? Rodrigo, buen día. Muy buenos días, Miguel. Buenos días, Diego. Grato verte por acá. Buenos días a todos quienes nos escuchan. A ver, yo creo que aquí la situación es un poco más compleja
lo que se ha evidenciado en el tema de las carcasas que afecta al sector culinario es uno de los tantas prohibiciones que tiene la ley. La ley sale de una sentencia de Corte Constitucional donde explícitamente dice, los animales silvestres son sujetos de protección de derechos y los derechos de los animales no podrán equipararse a los derechos de los seres humanos. Primer punto. En eso la sentencia, en varias partes de sus párrafos, es explícita. Ahora, cuando la sentencia le solicita a la Defensoría del Pueblo, le encarga a la Defensoría del Pueblo construir un proyecto de ley, la Defensoría asume esa responsabilidad, por decirlo menos, pero consulta y llama exclusivamente a los grupos de defensa de los animales. Se olvida de toda la academia, se olvida de todas las entidades gubernamentales vinculadas, donde vamos a hablar primero de los animales. Ministerio de la Producción, ente rector de Acuacultura y Pesca, Ministerio de Agricultura, todo lo que tiene que ver con producción, animales de trabajo, animales de experimentación. Se olvida por completo de Agrocalidad, que es el ente rector en materias de producción, y adicionalmente es la entidad que tiene vínculos internacionales y la contraparte de la Organización Mundial de Sanidad Animal, que por convenios internacionales está por sobre las leyes orgánicas. Tampoco convoca al Ministerio de Ambiente, que es el ente rector de los animales de vida silvestre. Ni hablar ya, y con todo el respeto, Diego, pero ya ni se topa el tema de cultura, turismo y demás. Ahora, cuando vamos al proyecto de ley, comenzamos a ver las distorsiones cuando vemos que el proyecto de ley no cumple el mandato de la Corte. El proyecto de ley equipara los derechos de animales y humanos, y yo rechazo profundamente el texto de animales no humanos, porque desde ahí comienza una carga dogmática e ideológica. Y tenemos que entrar al otro aspecto. Cuando comenzamos a ver esto, vemos que interés superior del animal, algo que se ha planteado para la defensa de los niños. Aquí el interés superior ya es del animal. Cuando vemos en términos de maltrato animal, vemos que el proyecto de ley pone en el mismo ámbito de protección a las mujeres maltratadas con los animales maltratados. Nuevamente evidenciamos una carga ideológica y un incumplimiento expreso de la sentencia. Ya cuando entramos a materia de las 182 sanciones, lo que estamos evidenciando es un incremento un planteamiento, incremento irracional en exigencias hacia el sector productivo de proteína de origen animal, propendiendo a un encarecimiento de costos. Reduce las metodologías de innovación, buscando una caída de productividad, lo cual genera que la carne, que el huevo, que el pollo pueda tener, en el caso de carne y de carnes en general, un incremento de al menos un 300%, situación que ya se evidenció en países de Europa. En el caso del huevo, ya tenemos en el Ecuador que se evidencia un incremento de al menos un 250%. Y claro, esto a su vez afecta al sector culinario porque ya no puede exhibir el pollo, ya no puede exhibir el cuy, ya no puede exhibir el hornado. Y Diego me va a corregir si digo alguna coma más o menos, pero la comida entra por los ojos, pues. Y para completar, tampoco se pueden utilizar los pelos de animal, tampoco se pueden utilizar los cueros, tampoco se puede utilizar, lo cual también afecta tanto a la industria del textil como afecta a todo lo que tiene que ver con la cultura, el turismo, todo lo que son artesanías y todo lo que tiene que ver con la cultura chacarera. Esta ley es atentatoria contra la humanidad. Esta ley atenta contra una cultura milenaria en el Ecuador y una cultura que se ha desarrollado con la llegada de nuevas especies animales como caballos, vacas, leche, carne, de al menos 500 años.
Ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, un tema que lo defendemos y lo comentábamos esta mañana, el tema de principios. Si hubo un dictamen de la Corte Constitucional en donde expresamente, como usted ya recordó, no podrá equipararse los derechos de los animales con los derechos de las personas, ya solo eso faltaría en el Ecuador. Si se establece en la sentencia que la Defensoría del Pueblo envió un proyecto, deja a la Asamblea que construye este proyecto, ¿cómo se puede funcionar en un Estado, cómo se puede funcionar en un país en donde se quieran equiparar los derechos de los animales a los derechos de las personas? Primero, la Asamblea está inobservando el dictamen de la Corte Constitucional y segundo, insisto, ¿cómo se puede equiparar los derechos de los animales con los derechos de las personas? Por favor, ingeniero. Explícitamente la Corte Constitucional determina que no se pueden equiparar. Sin embargo, la Defensoría no solamente los equipara, sino inclusive en algunos aspectos los superpone. Y lo que vemos en un proyecto de ley extremadamente regulatorio, sancionatorio y lleno de prohibiciones, es lo que se está buscando, que es un proyecto evidentemente ideológico. La Asamblea debería revisar integralmente el proyecto porque hay un detalle importante. Es cierto que la Corte le encargó a la Defensoría preparar un proyecto de ley y la Corte pide que se apruebe un proyecto de ley, pero en ninguna parte dice que se apruebe ese proyecto de ley. Y la Asamblea Nacional en la Comisión de Biodiversidad tiene 5 proyectos de ley, donde fácilmente podría decir el de la Defensoría del Pueblo incumple normas constitucionales, excede lo planteado por la Corte Constitucional, por ende procedemos a continuar nuestro tratamiento con los otros 4 proyectos de ley, de los cuales también hay unos que tienen una carga ideológica muy grande. Ingeniero Diego Vivero, en el sector que usted dirige, ¿cómo afectaría en el escenario de aprobarse un proyecto de estos? ¿Cómo afectaría en la práctica al tema de alimentación, el tema de restaurantes? Bueno, restringiendo la demanda y minimizando aún más las ventajas competitivas que tenemos. Como le decía hace un rato, la cocina a nivel internacional termina siendo uno de los aspectos más importantes en las visitas turísticas que existen ahora. Y la experiencia culinaria, por ejemplo, ahorita tenemos un equipo del Ecuador, el otro día ponía en redes sociales que va a participar en Uruguay en el Mundial de la Parrilla contra 90 naciones más que van a preparar los alimentos en función justamente de la mostrar las carcasas y todo lo que representa esta experiencia culinaria. Entonces, en principio, perdemos una ventaja competitiva, no podemos hacerlo. Y también es importante entender, porque también hay mucha confusión con esta ley. Hay gente que defiende indicando que tiene que ver con asepsia, con manejo de recursos, con manejo de proteína y todo, y no tiene nada que ver con esto. Si esta ley fuera destinada o enfocada en el hecho de combatir la informalidad, de combatir las malas prácticas en manufactura y todo, creo que nosotros seríamos los primeros justamente en defenderla. De hecho, como bien dice Rodrigo, a nosotros no nos han consultado absolutamente nada. Somos una ONG tan importante como muchas organizaciones no gubernamentales que aparentemente se mueven mucho mejor para sustentar o para justificar el estar aquí en el mercado y tratando. Respetamos, de hecho, muchos de nuestros socios pertenecen a esta línea vegana, a esta línea vegetariana, que tienen una concepción diferente sobre el uso de la proteína y el consumo animal por salud, por convicción, por vida, por lo que ustedes quieran, por dogma. Nosotros consideramos que es importante respetar esos espacios, pero también consideramos que tenemos un espacio sumamente respetable y que esto generaría un pésimo precedente. Yo creo que ya, aun si no se apruebe la ley, ya está generando un precedente, está dejando una narrativa, está dejando un mensaje en las personas, especialmente en los jóvenes que a veces son muy susceptibles a estos mensajes, que poco a poco irán minando el negocio de muchas personas que no solamente están en nuestro sector, sino en toda nuestra cadena de valor, a favor de otras personas y otros negocios y otras industrias, que creo yo es lo que hay que investigar también, porque aquí hay perdedores, pero también hay muchos ganadores, incluso aunque la ley no sea aprobada. Creo que el mensaje
de tratar siempre de prejuiciar contra la proteína animal, contra todo lo que esto representa en el producto y demás, ya ha hecho un daño y creo que ya tenemos experiencia nosotros en esto. No quisiera meter el tema, pero miren lo que ya pasó hace algunos lustros con una consulta popular. Se concluyó con una tradición justamente porque nadie prestó atención a estos pequeños mensajes que estas ONGs internacionales que justifican muchas veces su existencia a través de estas gestiones que van realizando, logró su acometido y con eso decantó y decayó una actividad turística importante para la ciudad, unas fiestas importantes para la ciudad de Quito, y creo que ahora tenemos que reaccionar y a veces me parece que estamos muy pasivos en muchos otros gremios, en muchas otras cámaras, cuando deberíamos estar mucho más atentos a los mensajes que estas propuestas de ley dejan, como dice, perdón, Rodrigo, a través de sistemas, incluso que se generan a través del sector público y privado a oscuras y a medianoche. Ingeniero Vivero, se ha argumentado, leíamos para esta entrevista, que pudiera generar desabastecimiento y contrabando y que afectaría a los consumidores, incluso pudiera poner en riesgo empleos formales y estabilidad en la cadena de alimentación. ¿Cómo, cómo explicar esto? Bueno, creo que no solo en nuestra industria, en todas las industrias, cuando hay prohibiciones, prolifera todo lo que es el contrabando, todo lo que es irregular. Entonces, evidentemente, esto invitaría a que muchas personas se estimulen en la producción de determinados alimentos y esto ya está generando hasta cierto punto niveles de especulación, ¿no? Ya como dijo Rodrigo, temas de huevos, temas de pollos ya venían sufriendo incrementos importantes, justificados incluso en la subida del IVA, a pesar de que son alimentos que no tienen IVA. Entonces, el mercado está sumamente elástico, está por cualquier susceptibilidad hace que el mercado de los alimentos comience a crecer, una amenaza de paro en las próximas semanas. Más esto que a mucha gente, como digo, le tiene confundido, definitivamente nos preocupa. Los costos nos han subido muchísimo, la demanda ha bajado mucho. Existe, y esto también hay que revisarlo, un exceso de oferta en nuestro mercado. Hay una proliferación de restaurantes. Todos los días se cierran restaurantes como se abren restaurantes. Y nosotros necesitamos, por supuesto, diferenciarnos en el mercado. Cualquier actividad, peor propuesta de ley que de alguna forma no nos permita esta diferenciación o limite la misma, provocará que muchos negocios, incluso de índole popular, yo diría incluso hasta los más populares, deban desaparecer o en muchos casos reducirse, ¿no? Lo que es, por ejemplo, los cuyes en Chaltura, los cuyes en Tungurahua, el hornado que va desde el norte hasta el sur de nuestro país, todo lo que significa el consumo de pollos. Este creo que es el más afectado. Somos uno de los países que más pollo consume, el famoso pollo de ¿Y carrusel. por Eh, qué se afectaría, Diego? ¿Por qué se afectaría por- esto? Porque definitivamente se perdería en mucho el atractivo que esto representa y evidentemente no habría la misma demanda, que ya está restringida. En este momento la demanda ya tiene una contracción importante. Cualquier afectación, por eso digo que nuestro sector es sumamente elástico. Cualquier afectación que exista desde el precio hasta la oferta de determinados insumos o de productos provoca que el consumidor inmediatamente reduzca su consumo. Entonces yo creo que si se prejuicia el consumo de alimentos que se están mostrando o exhibiendo al público para mostrar su cocción o lo que sea, evidentemente hay muchos negocios populares en especial que están preocupados por este aspecto y por supuesto muchos productores y toda la cadena productiva hacia atrás que se podría ver afectado. Insisto, quizás en beneficio de otros, y ese beneficio de quienes también habría que investigar, porque todo tiene intereses, no solamente esto es por un asunto de darse golpes en el pecho y tratar de proteger a los animales. Venimos consumiendo animales desde hace decenas de siglos
y realmente en este punto comenzar a prejuiciar y decir que no es un alimento, que las protecciones y demás, creo que es motivo de discusiones mucho más profundas que no se dieron antes de involucrar ya a la ley y a la Asamblea Nacional en un proyecto como el que se estamos discutiendo en este momento. Ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, explíquenos, se argumenta que este proyecto tiene, entre otras cosas, ambigüedades, pero también restricciones y prohibiciones que podrían tener consecuencias en la vida cotidiana, la economía de todos los ecuatorianos, encareciendo productos alimenticios como consecuencia de las limitaciones a la producción, como nos señalaba Diego Vivero también. Pero como lo había mencionado, las prohibiciones que plantea el proyecto de ley derivan en gastos que no necesariamente son técnicos para ver cómo se produce en el campo, sea esto en materia de avicultura, porcicultura, ganadería, de igual manera el tema de cuyes, y no nos olvidemos que prohíbe todo tipo de confinamiento, por ejemplo. Obviamente mucha gente lo visualiza a través de gallinas, pero yo me pregunto, ¿acaso no están confinadas las truchas en una piscícola o las tilapias o los camarones en las piscinas? Entonces, este tipo de cosas, ante la discrecionalidad del proyecto y los principios que los fundamentan, dentro de uno de los cuales hay una cláusula abierta, porque cuando ya hablamos del interés superior del animal, pues más o menos ya podemos ir viendo hacia dónde apunta. Cuando hablamos de indubio pro natura, vamos viendo hacia dónde apunta. Pero cuando vemos una cláusula abierta en donde el ente rector es el que va a tomar la decisión de acuerdo a su buen o mal criterio, vemos que la situación se pone más compleja. Creo también que es importante reforzar a lo que ha mencionado Diego. Cuando hablamos de cadenas de valor, no estamos hablando de que la cadena de valor avanza desde el pollo hacia el consumidor. La cadena de valor comienza desde el productor de maíz, que el momento que coartamos el tema de producción en lo que es pollos, lo que es cerdo, lo que es ganadería, todo lo que es la cadena de sobrealimentos, también estamos afectando al sector agrícola con los maiceros. Y yo sí llamo la atención de la población, de aquí, el hecho de las carcasas ha permitido visualizar el problema, pero también hay otra cosa que se ha mencionado, son organizaciones que están altamente financiadas y donde hay financiamiento hay intereses y curiosamente son intereses que vienen de fuera. Y me atrevo a decirlo con fuerza. Hay un análisis que hace el doctor Campaña, lo conozco por redes, Jofre Campaña, hace unas semanas atrás, y precisamente menciona que en la misma sentencia de la Corte hay una serie de terminología que en el Ecuador no se utiliza, que viene de fuera. En el proyecto de ley sí hay cualquier cantidad de conceptos que vienen desde de fuera del Ecuador, que aquí en el Ecuador ni siquiera son considerados, como el tema de la protección de animales ante las inclemencias del clima, muy comprensibles en países del hemisferio norte-norte o sur-sur, que en la zona ecuatorial no tienen literalmente ni pies ni cabeza. Estimado Miguel, estimado Diego, estimados conciudadanos que me escuchan, realmente este tipo de cosas pueden salir de la Corte Constitucional o pueden salir de la Defensoría del Pueblo, pero no podemos tener irracionales en contra y en perjuicio de la ciudadanía, en contra y en perjuicio de las cadenas de valor, sea nutricional, sea alimenticia, sea de cultura, sea de turismo, porque la ley sí explícitamente menciona que lo que están buscando es un cambio sociocultural y un cambio de comportamiento para los ecuatorianos. Entonces, esta ley lo que está haciendo es utilizando a los animales, en donde hay que reconocer que cuando hablamos de animales, muchas veces lo que primero visualizamos es nuestro animal de compañía, nuestro perro, nuestro gato, y nos olvidamos de todo el resto de animales. Y dentro del resto de animales, la ley también prohíbe el uso de pegantes y el uso de venenos y el uso de alguna serie de mecanismos de control de otros animales que se llaman animales plaga, donde están cucarachas, donde están los mosquitos del dengue, que tienen más de 30.000 enfermos en Guayaquil y más de 40 fallecidos.
donde también están las ratas, en donde Guayaquil está solicitando 12,000 kilos de raticida y que con la aprobación de este proyecto de ley no podrían tener cómo controlar, porque la única forma que plantea el proyecto de ley para matar un animal, indistinto cual sea, es precisamente la eutanasia. Quito tiene una infestación de ratas de igual manera y este proyecto de ley no está considerando ese tipo de temas que sí son de salud pública y lo que está considerando es solamente una visión dogmática, ideológica y sesgada de cómo ellos quieren que veamos el mundo y cómo ellos quieren que cambiemos nuestros patrones de consumo y nuestros patrones de socioculturales, utilizando literalmente las palabras que el proyecto de ley expresa. ¿Quiere decir usted, ingeniero de la Torre, que este proyecto indiscriminado va a proteger hasta las ratas, es decir, a todos los animales? Este proyecto de ley no solamente plantea la protección de derechos de todos los animales, sino también equipara los derechos de todos los animales con los del ser humano. Y como digo, cuando tenemos el caso de una situación de que un perro muerde a un humano o una rata muerde a un humano, pues el interés superior es el de la rata o es el del perro o es el del animal que afectó al ser humano. No considera la situación de perros ferales, que en el campo están atentando contra la vida silvestre y están atentando contra los animales de producción de las pequeñas comunidades. El proyecto de ley no considera conocimientos y saberes y costumbres ancestrales de los pueblos amazónicos que viven de la caza. Este proyecto de ley, ratifico, atenta contra la integridad del ciudadano, atenta contra la integridad del humano por cómo está planteado. Ingeniero Diego Vivero, este proyecto, hemos leído también, pudiera comprometer la seguridad alimentaria e incluso evitar la continuación del Objetivo Nacional de Lucha contra la Desnutrición Crónica Infantil. Mire, yo estoy convencido de que el proyecto como está concebido no va a pasar por la Asamblea Nacional, no por las polémicas que ha generado. Fue un convenio que siempre, o digamos, una propuesta de ley que siempre estuvo prevista para generar este tipo de discusiones. Estos grupos, estas ONGs, lo único que buscan es poner sobre el tapete una serie de temáticas polémicas para que la gente las discuta e ir ganando espacios en el mercado. La desestimulación que buscan del consumo de proteína animal, por no decir carne directamente, es algo que ya lo vienen haciendo desde hace algún tiempo atrás, en beneficio, por supuesto, como decía yo, de sus grupos y también de industrias que viven de este asunto. Yo creo que esta ganada de espacio, lo único que nos está provocando a nosotros es que mucha gente susceptible, como es especialmente los chicos jóvenes, los centennials, los millennials, comiencen a cuestionarse el hecho de consumir proteína animal, con todas las afectaciones que esto refiere. Y poco a poco, como decíamos y como decía Rodrigo, van minando todo lo que ha representado la cultura y el desarrollo gastronómico de nuestro país y de nuestra ciudad. Nosotros hemos hecho esfuerzos inmensos para poder elevar los estándares de calidad de nuestros restaurantes a niveles internacionales, para poder estar ahora en revistas importantes como el 50 Best o pronto estar en otras mucho más importantes para que el mundo nos considere dentro de su propuesta gastronómica. Y eso implica tener libertades, y parte de las libertades es justamente, como está pasando en el mundo, el retrotraernos a la cocina tradicional. ¿Con qué? Con buenas prácticas, con asepsia y con todo lo que esto representa. Nosotros no podemos permitir ni que nuestros restaurantes, ni que los que distribuyen, ahora que se está hablando mucho de la desnutrición y todo, manejemos los alimentos en condiciones que pongan en riesgo la salud pública. Es de eso de lo que deberíamos estar conversando justamente, pero estamos conversando sobre algo que están tergiversando y lo están haciendo ver como un asunto de salud pública cuando no tiene nada que ver con eso. Las buenas prácticas nos permiten trabajar con carcasas, con animales y demás, bajo condiciones que garanticemos la calidad tanto de atrás hacia adelante, con la trazabilidad de los insumos que compramos hacia la entrega de los productos,
quedamos. Creo que espero y confío que estos proyectos de ley se archiven rápidamente, o al menos muchos, porque el proyecto en sí tiene cosas positivas, hay que decirlo, pero hay muchas cosas negativas que realmente lo entierran de per se. Creo que la Asamblea Nacional, lo hemos venido diciendo por mucho tiempo, debería estar en este momento discutiendo más sobre una reforma laboral contundente que genere mayor empleo, que permita que todos esos restaurantes que se están abriendo tengan posibilidades de sobrevivir y no vayan quebrando semana a semana, porque cada vez las condiciones son más difíciles en la demanda. Hay menos recursos, hay menos circulante. Ojalá pronto el gobierno ponga más circulante también en el medio, y así todos de alguna forma tengamos opciones de estar trabajando sobre nuestra gastronomía desde todos los puntos, y podamos también, sí, ¿por qué no?, tener divergencias, pensar distinto entre unos cocineros, entre otros cocineros, entre personas animalistas y no animalistas, pero sin tratar de imponer verdades a medias que además en la gente joven, especialmente en los adolescentes, confunden y muchas veces pueden, sin querer o queriendo, minar industrias enteras poco a poco, porque a veces estas cosas no se ven en el corto plazo, sino se van viendo en el mediano y en el largo plazo. Ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, ¿qué debe pasar con este proyecto en las condiciones como ha sido planteado, por favor? A ver, yo creo que es importante reconocer algo, no subestimemos la capacidad de acción y de distorsión que hemos podido palpar. Si no salía el tema de las carcasas y no se ponía esto a debate público, prácticamente la Asamblea ya hubiera pasado este proyecto a primer debate, el proyecto de ley de la Defensoría del Pueblo con informe favorable. Y se los digo porque llevo año y medio debatiendo este tema y peleándolo en la Asamblea. No subestimemos lo que pueda pasar. Ya han pasado otras leyes sin pena ni gloria que con nombres rimbombantes y muy bonitos están generando más conflictos que soluciones. Y precisamente uno de esos, la famosa ley de acoso laboral, donde pasó y como suena muy bien y está vigente. Ahora, yo sí llamo la atención de autoridades, llamo la atención de gremios, llamo la atención de la ciudadanía en general. Yo también creo que hay que respetar a quienes prefieren consumir bebidas vegetales, no tengo ningún inconveniente, yo prefiero tomar leche, yo prefiero la carne, me encanta la parrillada, me encanta la carne en todas sus formas, y hay quienes prefieren consumir estas croquetas de lentejas, croquetas de soya, no sé cómo llamarles, no podría llamarlas hamburguesas porque no lo son, pero este proyecto de ley es altamente peligroso y este proyecto de ley debe ser parado. Y no nos olvidemos que la Corte, dentro de lo que mandó, también mandó a aprobar el proyecto de ley en un plazo de 2 años y no se están considerando los 6 meses de suspensión que tuvo la Asamblea Nacional. Entonces, tomemos en cuenta que estas cosas, por más absurdas que sean, por más risibles que sean y por más que tengan algún literal o algún numeral que suene ligeramente positivo, es altamente peligroso para toda la cadena, para toda la estructura de lo que nos conocemos como ecuatorianos, de lo que nos identificamos. La comercialización del pescado. El pescado se comercializa en las grandes cadenas como en el mercado, como recién llega de la pesca de cuerpo entero. Hemos desarrollado, y el sector culinario tiene un punto de venta actualmente abierto, un local importante en Miami donde se consume cangrejo y el cangrejo viaja vivo porque el cangrejo se lo cocina vivo por temas de seguridad alimentaria. El tema de proteína animal, yo también quiero reforzar un detalle. La proteína de origen animal es la única fuente natural de vitamina B12 fundamental para los glóbulos rojos y traslado y movimiento del oxígeno al cerebro. Revisen las deficiencias de vitamina B12. Hoy que es tan fácil poder googlear, como se dice, la deficiencia de vitamina B12 causa problemas muy graves. Esta ley debe ser archivada, no le rescataría nada, como digo, ni siquiera el nombre, y creo que es un momento en que todos los sectores productivos, gremios incluyendo, se activen de manera conjunta y articulada para frenar este sinsentido que no tiene nada, ninguna visión más allá
de lo que el mismo proyecto de ley dice. No lo creo yo, no lo, no lo supongo. Buscan un cambio sociocultural y expresan de manera clara y concisa y explícita el interés superior del animal, y obviamente al ser un interés superior es por sobre el interés del ser humano. Gracias, Miguel. Muchas gracias por participar y hablar de este proyecto para la promoción y defensa de los derechos de los animales no humanos, como se está debatiendo en la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea, quizás de lo que han descrito tanto Rodrigo Gómez de la Torre cuanto Diego Vivero. Los proyectos pueden aprobarse, pero no se puede llegar a hechos que van más allá incluso de un dictamen de la Corte Constitucional, y en este caso no pueden equipararse los derechos de los animales a los derechos de los seres humanos. Muchas gracias a Diego Vivero y a Rodrigo Gómez de la Torre por atender esta invitación de la revista de Opinión Democracia. Gracias, Miguel. Gracias, Rodrigo. Un gusto. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:20 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y volvemos para hablar sobre la designación del defensor público en el Consejo de Participación Ciudadana que ocurriera este miércoles. Invitados el doctor Javier Palacios, constitucionalista, y el doctor Nino Casanelo, penalista y académico.